Pero tengo a alguien que ha tenido la generosidad de acompañarnos esta noche un ratito. Está de visita en Buenos Aires, pero es un habitual residente aquí en la Argentina, mejor dicho, residente, visitante. Visitante, así es. Ranan Rein, ¿está bien? Está muy bien. Historiador, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y especialista en peronismo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. O sea, un extranjero especialista en lo que acá algunos no entienden, aún hoy, después de mucho tiempo, que se define como peronismo. Un extranjero que ha dedicado por lo menos 30 años para estudiar distintos aspectos del peronismo. Bueno, usted ha escrito 3 libros. No, tengo 40 libros publicados. ¿Pero sobre el peronismo cuántos? 40. 40 libros. Sí, algunos en inglés, publicados en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y algunos acá en Buenos Aires. Algunos de mi autoría, otros libros compilados con colegas argentinos. Usted va a estar en el Círculo de Legisladores el próximo jueves, hablando de estas cosas. Cierto. Al mediodía. Por lo tanto, va a haber una comunidad políticamente altamente informada que esté acompañándolo ese día allí. Pero tengo la impresión de que usted lo deben consultar también en el extranjero respecto al peronismo, que ahora vuelve al poder además en la Argentina, ¿me equivoco? No, para nada. Tenés toda la razón. Muy a menudo políticos, diplomáticos, gente de los medios de comunicación vienen a mi oficina o me llaman o me filman para intentar entender este fenómeno que es tan distinto de los movimientos políticos en Europa o en los Estados Unidos. ¿No hay ninguno que se le asemeje? Mira, desde la perspectiva histórica sí podemos hablar de movimientos populistas en América Latina y hay ciertas similitudes entre el peronismo y el aprismo en el Perú, por ejemplo, en el segundo varguismo y quizá también en el cardenismo en México. A mí no me gusta cuando la gente habla del enigma peronista como si es algo particular que no se puede comparar con ningún otro movimiento político. Sí, es particular, pero cualquier movimiento político es particular. Eso no significa que tenemos que desarrollar una metodología propia para estudiar el peronismo o unas herramientas que no usamos para analizar otros fenómenos políticos. ¿Qué patrones tiene el peronismo como denominador común, independientemente de las oscilaciones ideológicas que ha tenido a través del tiempo? Yo sigo empleando el concepto del populismo, pero no lo uso en forma peyorativa. Yo sí puedo notar, por un lado, un impulso democratizador, pero por otro lado, un impulso autoritario. Me parece que como extranjero, como un outsider, sí puedo evaluar el peronismo con sus luces y sus sombras. Ha cambiado de manera sustancial la sociedad argentina, la economía argentina, la cultura argentina y en algún sentido contribuyó a fortalecer la democracia en este país. En otros sentidos también contribuyó para, digamos, aflojar las instituciones y en ese sentido es problemático. ¿Cuál fue el mejor peronismo? ¿El mejor peronismo? Sí. El mejor peronismo es el primer peronismo, sin ninguna duda. 46-52. 46-52, sí. Cuando tenemos un movimiento político que es incluyente, un movimiento político que intenta incluir en el proceso político nuevos sectores o grupos sociales que estaban marginados, desde los trabajadores, pasando por las mujeres, los niños, los indígenas, pero también colectividades étnicas y sus descendientes nacidos en la Argentina. O sea, usted lo define como un fenómeno inclusivo el peronismo, prima facie. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En ese sentido se nota este impulso democratizador. En muchos sentidos, un gran número de argentinos eran ciudadanos imaginarios, tenían derechos legales, pero no tenían derechos políticos, no podían participar en forma activa en el proceso político argentino. Y con el peronismo hay un cambio notable que sigue teniendo su impacto y su influencia. Después, esta
apuesta por el estatismo, es decir, asignar al Estado un papel de árbitro, un papel regulador en materia social y económica. No dejar al mercado regular estas relaciones y así evitar algunas distorsiones en la distribución de la riqueza nacional. Es otro rasgo muy, muy importante. Aunque su éxito cuanto menos sea discutible. Sí, pero respecto a si esa distribución mejoró ostensiblemente o no tanto. Durante la segunda mitad de los años 40 sí se nota... No, eso no hay duda. Sí. Quiero decir, en el después. Las versiones que, ancladas en el peronismo, terminaron generando políticas pro mercado, del consenso de Washington en los 90, o políticas más bien otra vez filoestatistas, con una impronta más popular, si se quiere, en el concierto de América Latina, y que parece ser un poco la versión más cercana a este peronismo que vuelve a tomar el poder el 10 de diciembre en la Argentina, ¿o me equivoco? Sí, estamos hablando de distintas etapas, digamos, del populismo en el caso argentino. Hablamos de un temprano populismo con la Unión Cívica Radical y el irigoyenismo. Hablamos del populismo clásico de Perón de los 40 y 50. Hablamos de un neopopulismo de corte neoliberal con Carlos Saúl Menem en los 90. Hablamos de un populismo radical o de izquierda con los Kirchner, y ahora parece que hay un intento de volver al populismo clásico, que es reformista y no revolucionario, que intenta sumar a más gente, tejer alianzas y coaliciones y no encerrarse así en un círculo reducido de gente que es muy fiel a la causa. Muy interesante lo que dice. O sea, la perspectiva que usted tiene es que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, en lugar de cerrarse, usted imagina apertura e inclusión de sectores a la vida pública y al debate público que hoy no están tan presentes. A ver si lo sigo. Y reformista, cuando uno dice reformista, bueno, reformista hasta de la propia Constitución, ¿imagina usted o no tanto? Puede ser que sí, pero nada que ver con las ideas de la corriente izquierdista del movimiento peronista. La gran capacidad de Perón era de poder sentar alrededor de la misma mesa a gente con antecedentes políticos muy distintos. En el gabinete de Perón estaba Jerónimo Remorino, que vino del conservadurismo, y Ángel Borlenghi, que vino del Partido Socialista. Esta capacidad también la tenía Néstor Kirchner, no estoy seguro si la tenía Cristina Kirchner. Y Alberto Fernández, así parece por ahora, es un poco temprano para emitir un juicio de valor. Eso es, parece que tiene esta capacidad. ¿Cómo se ve la Argentina desde Israel hoy? Como un fracaso. Así, sin más, sin atenuante. Sí, como un país que no logra materializar su enorme potencial, como un país que tiene gente de la primera, con capacidades intelectuales y técnicas, pero que por la polarización política y social, por la falta de capacidad de crear un consenso alrededor de cualquier cosa, no logra prosperar. Hay muchos que intentan hablar hoy en día del ejemplo israelí, cómo hemos podido reducir una hiperinflación a cifras así más o menos de 10% anuales o menos. En parte, nosotros lo hemos logrado hace años ya con un consenso social alrededor de un plan económico. Y solamente de esta manera, cuando uno intenta crear un pacto social, se puede también seguir adelante. Acá se habla mucho de pacto social. Sí, sí. ¿Qué fue lo distintivo en Israel para lo que usted dice que logra potenciar esa baja de la inflación, que le da un programa sustentable económico al país y que le da una salida con crecimiento continuo? Un tipo de gobierno de unidad nacional. Es decir, que distintos partidos con varios matices ideológicos se sientan y llegan a un acuerdo que en este momento de crisis económica tan profunda hay que dejar de lado algunas consideraciones de menor importancia e unirse alrededor de este plan económico. En un prisma egoísta,
tal vez el opositor dice, bueno, cuanto peor le vaya mejor, porque más rápido vuelvo. Si le doy aire y le va bien, no lo larga más al poder. En Argentina hay mucho de eso. ¿Cree que frente al abismo la dirigencia política podría reflexionar y eventualmente esto dejarlo en un segundo plano? No lo sé, la verdad es que tengo mis dudas al respecto, pero hay que esperar un poco, darle a Alberto Fernández por lo menos 100 días como presidente. Bueno, tiene 4 años. Sí, no 100 días, sí, es cierto, pero para ver en qué dirección quiere caminar. Para usted es más enigma el fracaso argentino que el peronismo, ¿no es cierto? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Cuando uno intenta analizar los procesos así largos que empiezan en el siglo XIX en adelante, es muy difícil explicar esta declinación argentina a lo largo del siglo XX. Es demasiado fácil decir el peronismo tiene la culpa. Muchos sectores en la Argentina echan todo el mal sobre el peronismo y de esta manera evitan cierta autocrítica y no quieren enfrentar ciertas realidades. Cuando uno dice, bueno, esto tiene que ver con el peronismo, entonces no asume ninguna responsabilidad. O sea que en la Argentina uno de los humoristas más importantes de todos los tiempos decía que el argentino se caracteriza por siempre echar la culpa al otro, siempre la culpa la tiene el otro. Sí. Y somos muy proclives a eso, digamos, y por eso vemos tantos fantasmas, vemos tantos complots. Así es. Somos tan afines a... Israel no lo tiene. No, pero Israel está en otra situación y es un país más pequeño desde el punto de vista del territorio y de la población y tiene que enfrentar otros desafíos que no son menos grandes, claro. Sí, pero son de otro tipo. Desde el punto de vista económico, el país ha prosperado en los últimos 20 años de manera admirable. De hecho, no tenemos... Se habla de una revolución educativa, ¿es eso lo que ocurrió? Sí, sin ninguna duda. Una decisión clara de invertir en la educación porque esta es la clave para el desarrollo del país. Eso es lo que hace que tenga hoy ya inteligencia artificial el sistema israelí, que haya tantas incubadoras de empresas, que haya tantos inventos, que haya tantas patentes, todo eso es. Que en una semana me parece que registramos más patentes que la Argentina en un año o algo de esto. O sea, en Israel hoy en una semana se patentan. No te doy. No, pero más o menos, digamos. Sí, que es el segundo Silicon Valley está en Tel Aviv y sus alrededores. Sí, el segundo Silicon Valley. Sí, un país muy pequeño, pero con un desarrollo de la industria high-tech que es impresionante. La tecnológica. Sí. Nacho Lourdes, aprovechemos. Sí, yo le quiero consultar retomando el tema del peronismo, si usted cree que el kirchnerismo, así lo afirman algunos, que el kirchnerismo refundó el peronismo y que después del peronismo sin Perón devino en el kirchnerismo y que de aquí en adelante, digamos, el kirchnerismo que supo estar en el oficialismo, supo ser oposición y volvió con la fuerte impronta de la expresidenta Cristina Kirchner, indefectiblemente va a dejar un legado y va a haber una huella y va a haber una subdivisión eventualmente en el peronismo cada vez que se lo mencione electoralmente. Por ejemplo, en 2017 fue dividido el peronismo, por un lado el kirchnerismo y por otro lado el peronismo, y el peronismo le fue mal como tal y como propuesta. ¿Cree que el kirchnerismo llegó para quedarse en el peronismo como una rama? El peronismo desde sus inicios se caracterizó por su heterogeneidad, es decir, logró aglutinar alrededor de la figura de Perón gente que vino del socialismo, del comunismo, del radicalismo, del conservadurismo, y Perón logró de algún modo equilibrar entre las distintas corrientes, no dejar a ninguna llegar a una posición de hegemonía. Siempre, en cualquier etapa, cuando una corriente logró la hegemonía y de algún modo echó para el costado las otras, eso lo llevó al peronismo a un fracaso. Si el peronismo no logra mantener este equilibrio interno, si no logra
incluir a gente de distintas posiciones, pero sí que cree en un conjunto de, digamos, de valores, de conceptos, de ideales, entonces está destinado a un fracaso. Con el caso de Menem en los 90, también una corriente logró cierta hegemonía dentro del movimiento y eso llevó a un fracaso. En el caso del kirchnerismo pasó algo similar, pero con otra corriente. Usted dijo hace un ratito que nos veían mal desde Israel a los argentinos. ¿En algún momento nos vieron bien? No es que miran así de forma negativa a los argentinos. Cualquier cosa... Les cuesta entender el fracaso argentino, Eso. Lo argentino es muy, pero muy popular en Israel. Cualquier cosa que tiene que ver con Argentina, desde la cultura y la música hasta las telenovelas argentinas que son muy populares. En alguna charla que di en Washington, en Estados Unidos, hablando del tema de los hispanos en Estados Unidos, yo dije que it's very cool to be Latino in Israel. Es muy cool, digamos, ser latino, ser argentino en Israel. Pero sí, la gente, la mayoría, no logra entender esta declinación argentina, este fracaso argentino. Ranan Rey, historiador, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, especialista en peronismo. Veo ahí los muchachos peronistas árabes, los muchachos peronistas judíos, la segunda línea, solo 3 de la bibliografía de los 40 libros que escribiste sobre el peronismo. ¿Estás en la Argentina? ¿Te quedas hasta el viernes? Hasta el viernes. Mañana voy para Salta, donde la legislatura declaró este libro, Los muchachos peronistas árabes, de interés cultural para la provincia. Y vuelvo para Buenos Aires, para el Círculo de Legisladores de la Nación y para un acto en la legislatura porteña. Gracias por este ratito, ha sido un enorme placer. Gracias por la invitación. Y pronto nos adentraremos en otra conversación que tendrá que ver con pensar Argentina, con algunas cosas de Israel, a propósito de dejar atrás la historia del fracaso y construir una historia de éxito, que también la tuvo la Argentina, por cierto. Cierto. Gracias, Ranan. Gracias a vos.